Miren, antes que nada de esto, esas palabras del predicador del día de hoy, yo lo siento como un poquito fuertes para mí. Y algo que Dios ha hablado en mi vida, no lo he leído en las escrituras, no está en las escrituras, pero Dios lo ha hablado en mí y me dijo, el día de mañana tú vas a compartir, porque predicar es una cosa, y ahorita la chica dijo, vas a predicar. Entonces, para mí predicar es algo más alto, es algo que se requiere una unción aún mayor, y para mí Dios me lo hizo sentir así, que solamente nuestro pastor puede predicarnos a nosotros como iglesia, porque solamente Él tiene esa unción que Dios le da para conocer las necesidades de cada uno de nosotros. Yo no tengo la unción aún, llegará, pero aún yo siento que no tengo la unción para hablarte a ti como iglesia, pero lo que sí tengo la autoridad es de compartirte. Y el día de hoy yo quiero compartir algo contigo. Es una vivencia mía, algo que es algo que ustedes van a entender el por qué el día de hoy yo estoy aquí y no estoy allá afuera. Entonces el día de hoy yo quiero compartirles a ustedes una palabra que Dios trajo a mi vida por medio de mi devocional diario, y esto edificó tanto y me hizo entender tantas cosas en las cuales tal vez muchas veces como iglesia no podemos crecer, porque creemos que nada más el hecho es de venir, sentarnos y escuchar y llenar nuestro corazón, y creemos que eso es lo suficiente, y muchas veces no es así. Y el Señor habló a mí esta palabra y yo quiero compartirlas de todo corazón el día de hoy. Como les vuelvo a repetir, no vengo a predicarte, simplemente vengo a compartir algo que puede servirte a ti como cristiano. ¿Okay? Y el día de hoy yo quiero que vayamos al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19, y dice así la palabra. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí tú estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y el tema de hoy que yo quiero compartirles, que Dios trajo a mi corazón, es necesario una conversión. Y sí, amigos, miren, es necesario, no solamente es necesario que tú y yo vengamos aquí a la iglesia, sino también es necesario que en ti y que en mí haya una conversión, ¿ok? Y yo quiero explicarles un poquito. Muchos de mis discípulos ya conocen mi testimonio, pero quiero que los que no lo conozcan sepan el por qué esta palabra el día de hoy. Para una conversión, siempre, cuando tú llegas a los pies de Cristo, siempre va a haber algo que tú tienes que convertir. Siempre va a haber algo que tú tienes que cambiar. El hecho no nada más es de llegar aquí enfrente y recibir al Señor como tu Salvador, sino hay algo que también tú debes hacer. Y probablemente hay muchos casos, puede ser la soberbia, puede ser la amargura, puede ser rencor, dolor, no sé cuál sea tu caso, pero en el caso mío, cuando llegué yo a las plantas de Jesús, yo sabía que tenía que trabajar con algo, y con lo que yo tenía que trabajar era la soberbia. Miren, les he comentado en otras ocasiones que yo vengo de raíces cristianas, solamente las raíces, porque yo no era nada cristiano. Mi abuela conoció de Jesús cuando ella era joven. Mi papá conoció de Jesús cuando tenía 18 años. Y yo solamente veía que en mi casa oraban. Mi papá era una persona que nos dio un buen ejemplo, pero para mí era todo. Yo no conocía más allá. Entonces, para esto me fui muy chico a vivir a Estados Unidos y viví toda mi vida allá. Entonces, yo recuerdo que el día que yo salí de mi casa, mi abuela dijo a mi mamá, no quiero que Carlito se vaya sin mi oración. Yo quiero que él venga y lo traigas para orar por él. Y yo realmente en aquel tiempo, para mí era algo insignificante. Entonces, yo dije, para que mi abuela no se sienta mal, pues voy a ir. Y me acuerdo que fui ahí con ellos y mi abuela y mi abuelo me pusieron ahí, me hincaron y empezaron a orar por mí. Cosas que no puse atención, ni siquiera recuerdo que oraron por mí, pero solamente recuerdo que pusieron sus manos sobre mí y empezaron a orar por mí.
A mí me fue muy bien en los Estados Unidos, muy bien. A mi corta edad, yo llegué a tener una casa propia en los Estados Unidos, propia, no del banco, sin deudas, cero deudas. Y mi esposa y yo entablamos un negocio en el cual teníamos 5 empleados. Y varios de esos empleados no eran mexicanos, eran americanos. Y mi esposa y yo teníamos a nuestro cargo eso, nos iba de maravilla. Y yo creí que era por mi inteligencia y yo nunca pensé la oración de esa señora que me había hecho el día que yo salí. Yo creí que era por mi fuerza, por mi inteligencia y por la inteligencia de mi esposa y mía. Entonces mi negocio iba muy bien, económicamente estábamos muy bien, pero el problema empezó cuando el Señor nos llamó. Ahí es cuando empezó el verdadero problema, porque todo estaba bien. Todo estaba bien hasta ese momento, pero surgieron varias situaciones en las que mi esposa y yo tuvimos que recurrir a Jesús. Porque yo recordaba que en mi casa se hablaba de un Jesús. Por eso cuando tú tengas oportunidad, tú instruye a tus hijos. Aunque no veas respuesta, aunque no veas nada de parte de Dios, tú sigue en lo que el Señor te manda, porque la respuesta llega. Y la respuesta llegó a mí años después. Y yo recordaba que mi abuela hablaba de un Jesús. Y yo dije, quiero conocer a Jesús, porque yo ya no sé qué más hacer con esta situación. Yo no podía. Estaba en medio de un proceso en el que yo sentía que mis fuerzas no me alcanzaban. Ya no había más. Entonces fuimos a buscar a Jesús y en una iglesia muy grande en Estados Unidos nos pararon enfrente y yo acepté a Jesús en una iglesia en Estados Unidos. Pero la gran equivocación es que yo creí que eso era todo. Yo creí que nada más se debía de pasar enfrente, recibir a Jesús, aceptarlo y todo lo demás iba a marchar igual. Entonces pasaron el tiempo, pasaron los meses y mi situación empeoraba. La situación de mi esposa y mía no era economía. Teníamos una casa hermosa, teníamos hasta jardinero. Y nuestro jardinero era un americano que trabajaba para nosotros. Jamás hubo un problema por el cual yo y mi esposa estuviéramos mal. Pero sin embargo lo había. Era una situación grave entre nosotros. El hecho que no podíamos yo y ella. Cuando yo voy a esa iglesia, yo acepto a Jesús, paso meses y no veo resultados, las cosas siguen igual, mi esposa sigue igual, yo sigo igual, es porque yo no entendía que yo necesitaba una transformación. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario un nuevo nacimiento. Tú como cristiano no es suficiente que vengas aquí, es necesario que tú cambies en un aspecto, en una situación de tu vida. Porque si no, la respuesta jamás llegará. A mí no me llegó. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Es necesario. Y el profeta Jeremías dice, si te convirtieres, hablando mismo Jesús por la boca de Jeremías, dijo, si te convirtieres, si tú te convirtieres, yo te restauraré. Pero tú tienes que dar el primer paso. Si tú te conviertes, no puedes llegar a la iglesia, nada más llegar a sentarte ahí, a escuchar la palabra y pretender que Dios haga todo el milagro. Y sabes, muchas de las veces así pasa. El milagro llega, pero no te va a llegar al milagro a ti, porque tú eres iglesia. Y en ti no solamente hay un milagro, en ti hay un propósito. Y Dios no puede usarte con un simple milagro, sino Dios quiere que te conviertas, que tú y yo como iglesia nos transformemos. Y muchas de las veces creemos que podemos servir a Dios con nuestra mala actitud. Y muchas veces vemos respuesta de Dios y digamos, Dios me está bendiciendo. Sí, te está bendiciendo. Y yo estoy de acuerdo con eso. A mí han caído muchas bendiciones. En el momento en que yo era bendecido, lo más grande en mi vida, yo estaba en pecado. Y sin embargo, así aún yo estaba siendo bendecido. Pero la diferencia cambia cuando tú, en vez de ser bendecido, tú eres usado. Entonces ustedes tienen que hacer la pregunta, ¿yo quiero ser usado o quiero ser simplemente bendecido?
La palabra dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí tú estarás. Y si tú entresacares lo precioso que hay en ti, de lo vil que yo sé que tú tienes, Jesús sabe que tenemos una parte vil. Jesús sabe que nosotros luchamos entre lo que es nuestra carne y lo que es nuestro espíritu. Pero Él nos dice, si tú sacares lo precioso de entre lo vil, tú serás como mi boca. Tú serás como mi boca. Y en ti yo pondré palabra de restauración y no palabra de juicio. Y muchas de las veces creemos que al estar aquí ya podemos ir allá afuera a juzgar a todo mundo. El juicio ya está. ¿Ok? Y ya hay un día destinado para el juicio, pero aún no ha llegado. Y mientras no llegue el juicio, tú y yo tenemos una esperanza de una transformación. El juicio no ha llegado aún, pero muchas veces nosotros como iglesia, por no transformar nuestro carácter, llegamos a juzgar a los demás. Y sabes que muchas de las veces la gente de la iglesia se va, no porque no encuentren aquí lo que necesitan. Muchas de las veces se van por tu actitud. Porque tú no quieres transformar, porque tú quieres seguir con tu mal carácter, tu mal genio, y porque yo así soy. Entonces el día de hoy el Señor viene a decirte que es necesario ese cambio en ti. Es necesario. Miren, yo soy de los que creo que cuando Jesús está en ti, cuando Jesús está obrando en ti, Él está obrando todos los días. No obró el año pasado, no obró en aquella situación. El Señor obra día a día en tu casa, el Señor obra día a día en ti, y por lo cual tiene que haber un testimonio nuevo cada vez que tú hablas con alguien más. Miren, en mi caso fue la soberbia, todo iba muy bien. Eso de tanta bendición vino a traer a mí soberbia, porque yo no necesitaba nada. Yo estaba muy bien económicamente, yo era una persona soberbia. Cuando yo llego a Jesús, Jesús me dice, tengo que trabajar en tu soberbia. Y hace poco, miren, las cosas sobrenaturales no solamente son para bien, las cosas sobrenaturales también son para mal, hijito. Cuando yo no encontré a Jesús allá, ¿ustedes creen que no ha estado allá? ¿Ustedes creen que Jesús solamente esté en México? Jesús estaba allá, pero yo no lo encontré. Cuando yo me veo que no hay solución, no hay salida, yo decido venirme para acá. Entonces yo venía con mi soberbia. Dije, ok, con lo que tengo puedo hacer muchas cosas en México. Yo estaré con mi familia, mis papás, mis abuelos, que oren por mí, que estén conmigo. Yo creo que las cosas se van a ir solucionando. Entonces, vendí mi casa, vendí muchas cosas, 2 camiones de carga, como 3 vehículos que teníamos, el negocio lo vendimos, llegué aquí a México con demasiado dinero, mucho dinero, pero con el corazón vacío, seco, y yo podía ver lo mismo en mi esposa. Llegamos a ese lugar donde Dios nos trajo, y ahí yo me sentía el más vil, la persona más vil que puede existir. Yo lo sentía en mí, y yo estoy seguro que mi esposa y mis hijas se sentían igual que yo. El dinero no te va a quitar lo que tú llevas dentro hasta que tú no aceptas una conversión. Y la conversión es necesaria. Llegamos aquí de una manera sobrenatural. Sobrenatural, se nos fue terminando todo. Todo se nos acabó. Todo. Yo no soy malgastado. Yo nunca he tenido vicios. No me gustan las cosas caras tampoco. Pero por algún motivo que solamente Dios sabe, se me fue terminando todo. Terminé en la ruina total. Miren, es algo que yo siempre llevo en mi corazón, es algo que me duele. Es que muchas veces yo venía a la plaza de aquí abajo solo y mis niñas a veces querían una muñeca, les gustaban mucho las muñecas. Mis hijas nunca me han hecho berrinche en la calle. Ellas nunca me han pedido algo que sepan que yo no puedo pagar. Si yo les digo no, se quedan calladas.
Entonces ellas iban y veían las muñequitas ahí en los puestos de Abasolo. Y saben que yo no tenía para comprarle una muñeca de 100 pesos, Alex. Yo no tenía. Y mi hija no me decía nada, nunca lloraron, pero eso me duele tanto y aún lo recuerdo y me duele porque yo veía la mirada de mis hijas, cómo no puedan llevarse esa muñequita a su casa. Y eso me duele. Y podrá haber aquí mucha gente religiosa que dice, no ha sanado su corazón aún. Fíjate, te voy a decir que sí lo ha sanado. Pero hay muchas de las veces que el Señor quiere que guardes eso en ti para que no se te olvide de dónde te sacó. Para que no se te olvide y para que en ti pueda haber esa humildad y puedas sentir el derecho ajeno, el miedo. Y muchas de las veces una persona religiosa podrá decir, saca eso de tu corazón. Y el Señor te dice, no lo saques, llévalo siempre contigo. Tus heridas tienes que llevarlas contigo porque eso es parte de tu crecimiento. Eso es parte de lo que te hará ser una persona mejor para poder yo usarte. Porque yo no puedo ponerte en un liderazgo cuando tú no puedas entender las necesidades de tus discípulos, las necesidades de quien Dios ha puesto y que Dios te ha confiado bajo de ti. Y no te las va a dar jamás cuando tú no entiendas que tienes que convertirte y que tú entiendas que tienes que llevar esas cicatrices dentro de ti y no para que seas juzgado, sino para que tú establezcas el reino de Dios en donde Él te ha puesto. Así debe de ser. El convertirnos muchas veces, si no tenemos nosotros ese temor a Dios, nos puede llevar por otro lado. El hecho de conocer la palabra y de conocer tanta Biblia, de leer y leer sin meditar, te puede llevar por el lado equivocado. Porque a mí me ha pasado, cuando leo mucho la Biblia, yo digo, entonces está mal esto, está mal otro, y todo lo veo mal. Cuando no tienes tú el discernimiento, tienes que tener el discernimiento para que tú puedas ser usado por Dios. Miren, muchas de las veces yo me pregunto, entre mis discípulos hay mucha gente, hay muchos muchachos que de verdad yo les veo con una pasión tan grande, con un conocimiento tan grande que les aseguro y les digo, saben más Biblia que yo. Muchos de mis discípulos saben más Biblia que yo, que soy su líder. Y muchas de las veces el enemigo ha querido llegar a mí con mis pensamientos a decir, pero ¿qué haces tú ahí? Tu discípulo conoce más de la Biblia que tú. Cuando tú te conviertes, tú sabes atar al enemigo y le dices, yo no vengo a traer palabra aún, pero vengo a traer algo que el Señor, quien los creó, sabe que ellos necesitan en este momento. Y yo creo que cuando Dios te llama, Él te capacita. Yo estoy aquí enfrente sin conocer. Yo recibí el llamado cuando no conocía nada de la Biblia. Y siempre he pensado, ¿qué vio el pastor en mí para poderme llamar? El ministerio mío empezó de la nada. Yo llegué a Boquillas, cuando menos me di cuenta, ya tenía yo un montón de jóvenes en mi casa. Un montón de jóvenes drogadictos. Yo no tenía palabra para darles, pero ellos encontraban en mí algo que yo les transmitía, probablemente por el dolor que yo sentía. Probablemente porque yo me sentía como ellos, yo podía entender el dolor de ellos. Yo nunca invité a nadie a mi casa. Un discípulo de aquí de la iglesia iba y daba célula a mi casa. Yo no conocía nada, no me interesaba nada, pero sin embargo mi casa estaba llena todos los jueves. Montones de jóvenes que iban a congregarse en mi casa cuando yo no tenía nada que mostrarles, nada que darles. Pero sin embargo el Señor quiso ponerme ahí y ahí estoy porque entendí lo que es la conversión. Y miren, hace poco mi papá empezó a ver cómo andaba yo y cómo andaba batallando y entonces mi papá me vio frustrado y me dijo, hijo, quiero que tú hagas uso del dinero que yo tengo para que tú compres un carro y pongas tu negocio. Quiero que tomes lo mío, no, lo mío es para ti, me dijo mi padre. Yo trabajo para ti. Entonces yo quiero que tú tomes lo mío y que lo uses para lo que tú quieras.
úsalo para lo que tú quieras. Entonces, yo estaba tan frustrado ya, tan cansado, que no sabía qué hacer, que tomé la palabra de mi papá. Dije, ok, voy a tomar tu dinero, pero te lo voy a pagar. Te voy a pagar todo lo que tú me estás dando. Entonces, miren, las cosas de Dios son tan grandes que si tú no las puedes ver, es porque no te has conectado aún con Él. Yo tenía el dinero de mi papá, todo el dinero, ocupaba un carro, un vehículo. Entonces, tomamos el dinero y nos dimos a la tarea de buscar un carro. Dábamos en Irapuato, por las redes sociales. Increíblemente, ningún carro aparecía. Porque el soberbio quería buen carro. Porque yo quería llenar las cosas vacías de mi interior con un buen carro. Pero como el Señor estaba tratando ahí en mí, entonces dijo, te voy a quitar todo lo que está a tu alcance. Porque como ya sé que tienes dinero al alcance, vas a comprar lo que no es para ti todavía. Porque yo no tengo dinero. Estaba en la quiebra, pero sí tenía para comprar un buen carro. Sus caminos siempre son más grandes que los tuyos. Así es. 2 semanas buscando carro, no apareció ni por Fe, ni en Mercado, ni en la Soriana, ni en ningún lado donde fuimos a buscarlos, que siempre paso por ahí. Cada semana está lleno el estacionamiento de carros. Esa semana no hubo ningún carro de venta, nada. Entonces montamos un negocio hace como 1 año y medio, el cual está yendo para arriba de una manera sobrenatural. Yo necesitaba un coche para ese negocio, pero yo quería un carro bonito, no algo que fuera para mi negocio. Entonces miramos ahí en el Face una camionetita amarilla, ¿sí la han visto ustedes por ahí, verdad? Vimos una camioneta amarilla, la vimos y no, esa no. Lo único que había dijimos no. Sobrenaturalmente fuimos a León, porque no nos dimos por vencidos. Si en Irapuato no hay, vamos a León. Nos fuimos a León a ver un coche. Cuando llegamos a León, le marco al amigo y me dice, ¿sabes qué? Lo acabo de vender. Le dije, pero si quedaste de verte conmigo No, ya lo vendí. El que llega primero, amigo, ya lo vendí. Llegamos a una colonia donde estaba una carretera amplia que iba para allá y otra carretera amplia que venía para acá, sin ningún árbol, nada, como un campo de fútbol se veía. Doy vuelta en el camioneta y que veo esa camioneta amarilla estacionada allá, ningún carro, no había nada en la calle, solamente la camioneta estacionada en medio de las 2 aceras, ida y venida. Dice mi esposa, ¿no fue la que vimos? Un carro amarillo, ¿dónde lo pierdes? ¿No fue la camioneta que vimos en el Facebook? Dije, yo creo que sí, pero esa no. Dice mi esposa, pero ya estamos aquí, hay que verla, ya estamos aquí. Llegamos a la camioneta que traigo ahorita, ¿ok? Pero vamos con la conversión. Estamos hablando del tema de la conversión, ¿es necesario? Yo la vi y dije, no, es que esto no es para nosotros, esto no. Y el Señor habla en ese momento a mí y me dice, esto es para lo que tú tienes ahorita. Tú no te puedes vivir la vida viviendo de apariencias. Lo que tú tienes ahorita en el momento es esto. Me dice mi esposa, vamos a comprar esta porque es lo que ocupas para tu negocio. Y bendito Dios, tenemos ese carro amarillo ahí que nadie lo puede perder de vista. Que donde quiera que voy me dicen, estabas allá y andabas allá, porque el carro como ese no hay. ¿Ok? Pero ahí va. Para ese entonces yo ya tenía claro que yo necesitaba convertir algo de mí. Y yo tenía que convertir mi soberbia en algo que le sirviera a Jesús, no a mí. Y yo dije, lo voy a comprar. Y me daba vergüenza, amigos, andar en ese carro. Y miren, muchas de las veces el enemigo usa a la misma iglesia para avergonzarte, no porque seas malo, no porque seas malo, sino simplemente él tiene que usar lo que tiene. Él no es como nosotros, él usa lo que tiene en el momento. Entonces yo llegaba en mi carrito y voltean, ¿a poco ese es tuyo? Sí, ese es mi carro. Otros me decían, ay, qué bonito, ya cuando sabían que me apenaba porque lo notaban. Ustedes notaban que yo me apenaba de que llegara en mi carro. Entonces muchos me decían, no, está bonito tu carrito, hasta parece una carrocita.
Y me daban a mí miedo porque decía, hijo, ahora hasta carro de muerto traigo. Algo con lo que yo estaba luchando. Yo dije, no voy a cambiar de carro hasta que yo entienda y hasta que yo pierda esa vergüenza. No voy a cambiar porque ya tenía para otro carro. Pero dije, no voy a cambiar hasta que yo sienta que ya no tengo vergüenza andar en lo que Dios me da y en lo que Dios me provee cuando yo estoy en un propósito, cuando yo estoy en un plan para Él. Y ahí andaba. Otros me decían que el carrito, bueno, sí, no. Cada cosa, ese carro tiene un montón de apodos, de verdad que miren, era algo vergonzoso para mí, pero yo muy en el fondo, yo sabía que era algo que Dios me había dado. Miren, yo espero que Dios me deje que Dios me respalde en mi palabra, pero yo creo que esa camioneta va a estar conmigo hasta que yo me muera, porque yo entiendo que es algo de Dios. Yo me he visto viejo en mi vejez, pero con ese carrito en mí, porque es un testimonio, es algo que cambió algo en mí, algo que me enseñó algo, y espero que así sea. Espero, siempre me van a ver en ese carrito amarillo, me van a ver estacionado en mi casa, porque es algo importante, es algo que Dios me regaló. Porque la manera en que lo trajo a mí fue algo sobrenatural. Entonces, miren, cuando tú te conviertes, pasa algo sobrenatural en ti. Porque aquella persona que no tenía ni para comprar una muñeca de 100 pesos, ahora algo sobrenatural pasa. Que con un negocio pequeño a ti te alcanza para tener hijos en la universidad, hijos en la primaria, en la secundaria, te alcanza para tus gastos, para tu luz, agua, diezmo, ofrenda, gas, y te alcanza para todo. Y tú dices, Señor, ¿de dónde sale este dinero? ¿De dónde sale para que yo provea para una persona en la escuela y otra en la universidad y otra? ¿De dónde? El Señor es tu proveedor. Pero para eso tú necesitas una conversión. Tú necesitas ver, escanearte en ti. Yo no vengo a darte palabra de juicio porque yo no te conozco. Y mira, algo que me ha quedado bien claro a mí es que no podemos juzgar algo de lo que no conocemos. Eso Dios ha hablado en mi vida. No podemos juzgar las decisiones del pastor porque no somos pastores. No podemos juzgar la situación de una familia porque no conocemos el trasfondo de esa familia. Lo que te toca a ti y a mí es mantener la gente que Dios trae aquí. Tú no la vas a convertir, yo no la voy a convertir, pero el Señor la trae para convertirla aquí. El Señor no va a convertir personas en la barra ya, ¿ok? O si entra una mujer media encuerada y con los pelos morados y empezamos a ver, ¿ya viste quién llegó? Y hasta la puerta la tenemos enfrente, porque el enemigo nos agarra de ahí y nos pone siempre la mirada a ver quién viene entrando, a ver quién viene descubierta, a ver quién viene de manera propia. ¿Por qué? Porque no has tenido una conversión. Tú necesitas entender que la obra la va a hacer Él aquí en su casa, no la vas a hacer tú. Tú y yo somos llamados simplemente para mantener a esa persona y que Jesús trate con ellos aquí en su casa. Para eso tú y yo hemos sido enviados y para eso tú y yo hemos sido puestos en esta iglesia. Dios quiere tratar contigo. Miren, otra cosa que pasó conmigo. Cuando yo llegué a esta iglesia, no sé cómo, no recuerdo, pero tuve un líder. Yo tuve un líder al cual yo aprecio mucho y le doy gracias a Dios por haberlos puesto en nuestro camino. Pero hubo un momento de mi vida en el que yo estaba pasando el mismo proceso, un proceso duro en el que yo no sabía qué hacer con él. Este líder mío iba y me daba palabra, yo sentía una gracia, de verdad, yo sentía una tranquilidad. Yo decía, Señor, tú harás cosas conmigo, tú me darás la dirección que yo necesito porque yo no puedo. Pero en un momento, este líder estaba pasando otro proceso personal
que yo no sabía ni lo entendía. Entonces, por alguna razón, este líder tuvo que dejar su ministerio. Y como yo era de lejos, todos los demás, todos los consiervos, yo recuerdo que habían varios aquí, a todos el pastor los puso con una persona. Tú te vas con ti, tú con él, tú con él, tú con él. Pero a mí me dejaron olvidado y a mí no me pusieron con nadie, pero yo entendía que yo tenía que estar aquí. Yo sabía y mi corazón reclamaba esa necesidad de estar aquí, pero yo no tenía ningún líder. Nadie me hablaba, nadie me decía si vas a ir, si no vas a ir. Una semana no iba, otra sí, pero nadie me hablaba. Yo estaba solo, totalmente solo. No sé qué pasó. No le preguntaba al pastor qué pasó, por qué me olvidaron tanto. A Huguito lo acomodaron, al amigo lo acomodaron, a todos los acomodaron. Y miren, algo bien presente que yo tengo en mi vida, algo donde Dios habló nuevamente a mí, fue un diciembre, creo que fue diciembre. Llegamos aquí y como yo no tenía líder, a mí nadie me decía nada. Si había oración, pachanga, lo que fuera, yo no sabía nada. Yo nada más sabía que había servicio los domingos. Entonces yo recuerdo que yo entré aquí y cuando voy entrando voy mirando lleno de mesas ahí. Todo ahí lleno de mesas hasta acá. Hasta acá estaban las mesas, todo llenito de mesas. Dije, caray, ¿qué estaremos celebrando hoy? Dije, pues ya entramos. Al final del servicio, dice el pastor, cada quien se va con su línea, con su líder, para que compartan lo que trajeron. Dije, caray, yo no traje nada, ni tengo líder tampoco. Cuando yo salí ya estaban todos sentados en sus mesas. Yo vi a varios de ustedes sentados en sus mesas, a los que iban a la célula conmigo, pero yo no tenía nada, ni a nadie con quien sentarme. Miren, yo me sentí tan mal, tan avergonzado, porque yo tuve que cruzar toda la línea aquí mirando a todos, y yo veía como la cara de todos contentos, todos traían comida, postres, pozoles, y yo tuve que caminar en la puerta y llegar hasta el final, porque yo estaba olvidado. El enemigo me quería hacer sentir que yo estaba olvidado. Salí hasta afuera y el enemigo sabe, al final estaba una persona, al final. Cuando tú te dejas usar por Dios, tú puedes ver qué es lo que la gente necesita. Cuando tú tienes una verdadera conexión con Dios, el Espíritu te dice, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí. Ella no sabía la vergüenza que yo estaba pasando, pero me dijo, ¿a dónde van? Le dije, pues ya nos vamos, tenemos algo que hacer. Lo típico, no tienen nada que hacer. Pero tampoco podía sentarme en una mesa donde no tenía invitación, donde no había traído nada. Me daba pena. Entonces dice, siéntese con otros, venga, siéntense, no, que yo traje, que yo traje. Yo sentí y yo noté que ella sabía cómo me sentía. Esa pareja sabía lo que yo sentía, porque mi mirada no podía mentirles. Me sentaron ahí y empecé a comer, pero esa comida no sabía nada, porque yo seguía avergonzado, me sentía indigno y yo no estaba a gusto en ese lugar. Pero cuando llegué a la casa, el enemigo quiso decirme, estás olvidado, ya no vayas a ese lugar. Nadie te quiere, nadie se preocupa por ti, nadie sabe ni cómo te llamas, nadie sabe de dónde vienes. ¿Qué haces tú ahí? En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no muestran a Jesús. Y yo leí una parte de la Biblia y el Señor mismo me habló y me dijo, es que tú no necesitas un líder, tú no necesitas un pastor aún, porque tu problema es mayor. Y si tu problema es mayor, yo me voy a encargar de él, porque nadie sabe lo que tú estás pasando más que yo. Y yo sé que muchos de ustedes podrán estar pasando este proceso en este momento. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir porque yo lo viví. Cuando tú te sientas más solo, cuando tú te sientes más olvidado, no es mala noticia. Es buena noticia porque el Señor te está diciendo, ven, tú no necesitas un líder, tú no necesitas un líder.
Tú no necesitas al pastor aún en este momento, porque tu problema es mayor y yo trataré con tu problema hasta que tú estés sano para poder ponerte un líder a ti. ¿Y sabes qué? Así fue. Miren, si en aquel momento, si yo hubiese tenido ese líder, si yo hubiese tenido el número del pastor, si el pastor me hubiese marcado, yo no hubiese recurrido a Dios. Yo hubiese recurrido al pastor o hubiese recurrido a mi líder. Pero como yo no tenía nada, a mí no me quedó de otra que recurrir a Dios. Yo tuve que recurrir a Él porque yo no tenía nada. Entonces, el Señor viene a hablarte el día de hoy. Yo sé que viene a hablarle a pocos, probablemente no a toda la iglesia, pero a 2 o a 3 viene a hablarles y a decirles, cuando tú te sientas así, yo es el que estoy contigo, porque no necesitas consejo humano. Tu problema es mayor, la ayuda tiene que ser mayor. Y para eso, miren, cuando nosotros tomamos ese reto y nosotros convertimos lo que tú sabes que te está estorbando, tú entiendes muchas cosas. Y entre ellas tú entiendes que tú en esta tierra no eres dueño de nada. Tú solamente eres mayordomo. Dios te confía unos hijos a los cuales tú tienes que cuidar. Dios te confía un negocio próspero el cual tú debes cuidar, pero no debes afanarte de tu negocio. Aquí hay gente de boquillas y ellos saben que yo tengo un negocio, pero nadie conoce el horario de ese negocio, ni yo lo conozco, porque días abro, días no, días abro a las 4, a veces a las 5, a veces cierro a las 3. Entonces no hay, porque yo he entendido que mi provisión no viene de ese negocio, mi provisión viene de allá arriba. De allá viene mi provisión y por lo tanto no me afano de ese negocio que Dios me ha puesto ahí para que yo simplemente sea el mayordomo. Con lo que Dios ha tratado en mí, yo he entendido que lo que Dios me da a mí no es solamente para mí. Lo que Dios me da a mí es para los que Dios puso debajo de mí. Yo les he dicho a varios de los jóvenes, mis discípulos, pídanle a Dios que me vaya bien, porque si me va bien a mí, les va bien a ustedes. Porque Dios ha puesto eso en mi corazón a raíz de los dolores tan grandes que llevo en mi pecho por lo que pasó. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para que esta iglesia sea una iglesia de reino. Y debemos darle gracias a Dios que tenemos un pastor visionario. Yo he visitado iglesias con él y yo voy a las iglesias y yo me quedo sorprendido. Yo digo, Señor, ¿en qué lugar estamos nosotros? Iglesias pequeñas, iglesias con tantas limitaciones y llegas a este lugar tan grande, tan amplio, a una iglesia de reino. Y esta iglesia se está preparando para el día en que tú te decidas, el día en que tú y yo nos decidamos a hacer lo que venimos a hablar. Porque mira, es muy bonito y yo entiendo, mira, hay personas que tienen una capacidad para hablar, una capacidad para hacer cosas y muchas de las veces ellos se confían en que son buenos en eso, pero se olvidan de dónde debemos estar conectados, de que no vengo aquí a predicar, no vengo aquí a hablar para que vean mi ropa. No vengo allá afuera a presumir, no vengo a la iglesia para que vean el nuevo carro que me compré. Yo vengo a la iglesia para establecer el reino aquí. Ahora, yo estoy muy de acuerdo contigo. Es bueno que nos vistamos bien. A mí me gustan las buenas cosas también, me gusta andar limpio, pero eso no debe ser la prioridad. Y ese no debe ser el punto. El punto es que venimos aquí a establecer el reino de Jesús y no podemos hacerlo si tú y yo no nos hemos convertido aún. Y por eso muchas de las veces que tú no te sientes bien en la iglesia y quieres terminar por irte porque no te entienden, es porque no has entendido que al que vienes a ver tú aquí es al Señor. Y que primeramente, mira, mucha gente
se dedica por ahí a buscar iglesias y que la iglesia perfecta, miren, con toda la seguridad te lo digo, porque yo he andado en iglesias, no he andado brincando de iglesia en iglesia, sino Dios me ha permitido ir a iglesias como visitante y yo veo que todas las iglesias son imperfectas, no hay iglesia perfecta. Y déjame te digo que si tú eres de esas personas que andan buscando iglesia perfecta, déjame te digo con toda la seguridad que no la vas a encontrar. Y si tú la encuentras, el día que tú llegues ahí, esa iglesia va a ser imperfecta, porque llegaste tú y tú eres imperfecto. Entonces no las hay, pero algo de lo que sí estoy bien seguro es de que cuando tú te conviertes, cosas grandes suceden. Aquí en la Biblia, en el libro de Juan, en capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo. Y entonces dice la Biblia que Nicodemo no era cualquier persona, no era como tú ni yo. Nicodemo era una persona que se conocía la ley, la palabra, con todas sus tildes, imagínense, con todas sus comas, sus puntos, él se las sabía. Muchos de nosotros leemos 3 libros y ya queremos venir aquí a la iglesia a juzgar porque no hemos entendido que necesitamos un nuevo nacimiento. Nicodemo conocía toda la palabra, pero sin embargo él tuvo la humildad de llegar y decirle: Jesús, sabemos que vienes de Dios porque no cualquiera hace lo que tú haces. Y así como Jesús, así tú eres. Dice la Biblia que en aquel tiempo mucha gente se convertía al Señor por el denuedo en el que hablaba Pedro, porque Pedro era una persona que no sabía hablar, así como yo, no tenía conocimiento, no sabía expresarse de la mejor manera, pero muchas de las personas no se convirtieron por lo que Pedro hablaba, se convirtieron por la manera en que él se expresaba. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, tú hablas cosas que tú no puedes hacerlas, pero el que está dentro de ti las habla por ti. Y él viene a hablar y él usa a quien quiera, porque no quiere que tú te pierdas, porque su amor ante ti es tan grande que él no le importa usar al más vil, él no le importa usar al más tonto. Él usa quien se deja y quien está en el momento para venir a darte la palabra a ti, así como lo está haciendo ahorita. Yo soy una persona que no conozco la Biblia de una orilla a la otra, pero sin embargo Dios quiso usarme el día de hoy y lo que me corresponde a mí es dejar que Él me use y que Él haga su obra. Dice Jeremías 18, dice: conviértanse ahora cada uno de su mal camino. Jeremías 18, y yo mejoraré sus caminos y mejoraré sus obras. Él sabe que cuando tú llegas aquí, Él sabe que cuando alguien llega aquí, Él sabe que estamos en mal camino y dice: enderézate. Yo necesito que tú te endereces. Yo necesito que tú tomes el primer paso y decidas convertirte, que tú conviertas tu mal hábito de ser grosero, de no atender a las personas como se merecen, de ser déspota porque andas en un buen carro, de ser déspota porque traes unos buenos zapatos. Yo necesito que tú entiendas al pueblo que yo voy a traer a ese lugar y que tú te encargues de que ellos se mantengan ahí para que yo pueda hacer la obra. Te necesito a ti para mantener a ese pueblo que yo amo y que yo quiero sacar del cautiverio por medio de tus actitudes. Por lo pronto, como que no muchos lo entendieron, ¿verdad? Mire, ya con esto termino. Yo quiero que veamos también. Yo voy a compartir contigo algunos puntos que a ti te benefician el convertirte, porque no solamente es de poner. Muchas veces tú podrás decir: yo me puedo cansar,
Yo tengo mis situaciones, todo en mi proceso, más aparte tener que hacer estas cosas que no puedo. Porque miren, el Señor nos llama a hacer muchas veces cosas a las que no queremos, cosas que nos duelen dejar, cosas que sabemos que no podemos hacer, y Él te dice, hazlo. Porque si no haces lo que yo te estoy mandando, tú nunca vas a ver mi reino aquí en la tierra. Muchas de las personas creen que el reino está allá arriba, pero el reino también se establece en tu casa, el reino se establece en tu pueblo. Pero cuando no entendemos, simplemente nos quejamos y decimos, ¿qué está pasando allá afuera? Y los niños y esto y tanta violencia. La violencia empieza en tu casa. Cuando tú no sabes tu asignación, cuando tú no entiendes que tú eres un mayordomo, tú dejas que tus hijos hagan lo que quieran, que tus hijos te hagan un berrinche por una paleta, que tus hijos lleguen a tu casa a la hora que quieren y no pones un orden. Y ese desorden que tú estás dejando en tu casa viene a ser un desorden allá afuera, todo junto. Todos esos jóvenes que nosotros no corregimos se juntan allá afuera y vienen a hacer un desorden, porque tú y yo no hemos entendido que necesitamos una conversión. Uno de los puntos que a ti te benefician el hecho de convertirte es, te da significado a ti. Cuando tú te conviertes y tú entiendes que Dios te ha llamado para hacer algo, aunque tú no sepas hacer nada, tu vida tiene un significado. Y cuando el enemigo viene y te dice, no sirves para nada, lo mejor es que te murieras. Y muchas de las veces lo declaramos, mejor quisiera morirme. Es porque no hay un significado en ti. Y cuando tú vas poniendo de tu parte, tú vas viendo cómo el reino se va estableciendo en tu casa y primeramente en tu persona, tú entiendes. Y cuando el enemigo quiere llegar a frustrarte y a decirte no sirves para nada, tú dices, el Señor me tiene aquí. Y el Señor me va a capacitar porque Él me llevará a unas cosas que yo no entiendo todavía. Pero Él lo está haciendo. Otra, te da enfoque. Te da enfoque en dónde estás, porque así no andas buscando a dónde me voy, y mira, cuando tú no tienes enfoque, tú buscas llegar a lugares donde te hagan sentir bien, llegar a lugares donde te suban el ego. Y aquí la iglesia es todo lo contrario. Miren, aquí la iglesia, cuando tú tienes el propósito, la iglesia te lastima. Yo me he enterado de personas cristianas que dicen, este no se merece el liderazgo. Dicen, este no se merece el liderazgo. Cuando no conocen lo que hay dentro de mí, no conocen lo que yo he pasado y no conocen la manera en que Dios me trajo aquí. Y simplemente me ven de vista y me dicen, ese no se merece. ¿Ustedes creen que yo me siento muy bien con eso? Mis hijas lo han escuchado. Mis hijas lo han escuchado. Y llegan y me dicen, papi, escuché esto. Y mi esposa y yo nos ponemos a orar por aquella persona. Porque conocemos la desgracia que trae cuando tú te rebelas ante algo que Dios quiere hacer. Y yo entiendo, parte de mí lo cree, que yo no tengo la capacidad. Por eso al principio te aclaré, yo no vengo a predicarte, simplemente yo vengo a compartirte de algo que puede ser de beneficio para tu vida. Y nosotros oramos, personas nos han hablado para decirnos que estamos mal. Y eso nos duele profundo. Y si tú no estás firme, si tú no sabes quién te trajo aquí, aunque seas el más tonto, si tú no entiendes quién te trajo, tú te vas. Te vas. Y lo que no entiendes es que el Señor te reclamará y te va a decir, yo estaba contigo. Tú no necesitabas a esa persona que te levantara el ego en la iglesia, porque el que te conoce soy yo. Y el que te va a dar lo que tú necesitas soy yo.
No necesitas nadie más. Otro beneficio que tú tendrás en tu conversión es que te dará motivación. Tú te sentirás motivado al sentirte usado por Dios. No solamente vendrás aquí a la iglesia para sentarte, tú sabes que tienes un propósito y eso te motiva para venir aquí a la iglesia y dar todo para Él y alabarle a Él solamente, sin importar quién está detrás de ti, sin importar quién te está viendo, porque la relación es tuya con Él y el que te entiende es Él y el que te levanta es Él, el que entiende tu corazón es Él, el que está contigo cuando estás triste es Él. El que entiende exactamente lo que a ti te duele que te juzguen es Él. Si yo le comento al pastor esto, el pastor tiene una sabiduría grande, pero el pastor no me va a entender lo suficiente como Dios lo hace. Y lo que a mí me corresponde nada más es ir y ponerlo, Señor, yo entiendo que tú eres mis ojos y que tú eres mi espalda, porque tú me dices a mí, tú me dices, yo iré detrás de ti. Dice, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí tú estarás. No estamos atrás. Dice que estamos delante de Él. Él es nuestros ojos y Él es nuestra espalda. Con Él estamos totalmente protegidos. Pero tenemos que tener un fundamento. ¿Okay? Dice Jesús, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Tienes que entender eso para que el espíritu de juzgar no llegue y se quiera meter en ti. No nos ha llamado el Señor para juzgar a nadie. Nos ha llamado para restaurarnos, restaurar nuestro corazón, mantener nuestras heridas, para no olvidar de dónde nos sacó y servirle. Solamente. El último, ya con este me voy. Les prometo que me voy. Otra cosa en las que a ti te conviene el convertirte es que te prepara para la eternidad. Te prepara para aquel momento en el que llegues al juicio que ya está. A ti te prepara. Cuando tú te conviertes, tú empiezas a cambiar tus malos hábitos, las cosas que tú sientes que no benefician a tu ministerio, los empiezas a cambiar y eso te va preparando para que tú puedas estar en la eternidad junto con tu Creador. Miren, es muy bueno los negocios. A mí me gusta el negocio. Cuando ando haciendo una cosa, ando otra y vendo de todo. Yo soy como Rita, vendo de todo. Lo que tú quieras, yo te lo vendo y si no te lo consigo. A mí me gusta el negocio y es muy bueno. Es muy bueno, porque también Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces nos gusta comer, hay que trabajar. ¿Okay? Entonces, es bueno que tengas tu negocio, que le emplees sus horas, que lo atiendas como debe de ser, pero es bueno que a la par te metas en lo que el Señor quiere hacer contigo. Y es bueno que esto vaya a la par de lo que Jesús te ha encomendado. Es bueno que afuera te conozcan como el comerciante, pero aquí en la iglesia te tienen que conocer como el evangelista, como el líder, como la persona que lleva las buenas nuevas que hay en su vida.